Para que el productor sepa. ¿Qué tal, amigos que nos ven y nos escuchan? Amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Adrián. Muy bien, amigo, me encuentro. Vamos a dar un beso, güey. No, hay que quedarnos viendo, hacernos una señal de cuando yo me voy a acercar, tú te alejas. Okay. No vaya a ocurrir algo. No porque esté mal. No, Sí, no está pues, mal, pero no queremos eso. No va a pasar No un queremos que accidente. pase, sí. Muy bien, amigo, me encuentro muy bien el día de hoy. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien. Aquí echándole ganas, con defectos de salud, pero aquí estoy. El día de hoy decidimos invitar al productor. Es Abraham. Preséntate, amigo. Bueno, pues Para soy que no Abraham. sepan. Básicamente, pues por una cosa o por otra terminé llegando aquí para ser el productor del podcast. Ya llevamos, pues, en total con el de este piloto como 12 programas en los que pues le está ayudando para hacer todo lo que es más o menos el detrás de cámaras. Y pues, en resumidas cuentas, que más, soy estudiante de prepa y ya. Muy bien. Muy buena intro. Como cuando pasas a exponer, ¿no? Que no sabes cómo O presentarte. primer día de clases que te dicen, a ver, cuéntanos algo de ti. Así fue más o menos. Sí. ¿Por qué tenemos invitado el día de hoy, amigo? La invitación del día de hoy fue porque nos entró la incertidumbre de que ¿qué episodio fue cuando platicamos de las clases en línea y este pedo? El piloto, ¿no? ¿Fue desde el piloto? Sí, Piloto pero y lo como retomaron el por ahí del segundo o episodio el tercero, 3. ajá. Ajá. Y bueno, pues nosotros no estábamos viviendo la situación realmente, dimos nuestro punto de vista como nosotros considerábamos que estaba viviendo, lo que estaba ocurriendo, y decidimos invitar a Abraham, que él pues sí vivió como las dos partes, tanto el presencial como ahora ¿En línea? en línea, exactamente. Entonces, que nos platicaras un poquito, Abraham, cómo ha sido tu experiencia desde los dos puntos de vista, tanto presencial como en línea, y los puntos como que han sido a favor y en contra, tanto de uno como de otro. Arráncate. Pues, en general, aparte de que hay varios puntos de vista, porque también esto que estoy diciendo o lo que voy a decir, no solo lo digo desde mi perspectiva, sino que también pues en general, ya sea por clase de tutoría o simplemente porque se nos ha dado por platicar entre los amigos del salón, pero también depende mucho de la situación económica, social, ¿cómo se dice? Geográfica, de donde sea cada uno, el cómo vivas las clases en línea y presenciales. Y eso creo que es lo que más determina si ahorita en la pandemia has estado viviendo o sea, de buena manera o de mala manera, las clases. Es lo que más ha cambiado todo. Principalmente porque hay gente, pues, que estudia en el Cebetis, por ejemplo, que pues ustedes han de saber porque es desde su generación, que estudia de rancho completamente y que pues se venía en un camión que solo pasaba a lo mucho 2 o 3 veces al día para venirse a la escuela, y eso de las 5 de la tarde regresarse porque era el único camión que tenían para regresarse y ya. Y pues en casos como ese se les ha complicado bastante. Pero en ese caso sería como más cómodo, ¿no? Cuestión más cómodo porque, por ejemplo, así en este caso que comentas, pues se evitan el traslado, ¿no? Hasta acá, bueno, yo lo veo así, te evitas el traslado de venir hasta acá, hasta Dolores, a la escuela. Como dices tú, el tener que estar cierto tiempo, o sea, entiendo en cuestión de que se te dificulta por la conectividad, en algunas comunidades no hay, pero en muchas sí. Entonces, o sea, sé que no podemos decir como que en todas no hay, todas sí hay, o sea, es cada una de las comunidades, pero siento que para algunos está chido que no tengan que venir hasta acá, ¿no? Diario. ¿O a qué te referías con eso? Es que depende mucho del caso, es lo que vuelvo a decir. O sea, por ejemplo, en nuestro salón, bueno, en el salón al que yo voy, puedo dar 2 ejemplos, o sea, sin nombre obviamente, pero están viviendo 2 casos muy distintos y los 2 son de comunidades alejadas. En el caso de uno, pues hasta allá, a pesar de que está lejos, gracias a tecnologías como la de Easy o así, que tienen como internet por satélite, pues tiene un internet bastante bueno, tiene su computadora de escritorio y prácticamente es como si estuviera aquí en la ciudad, o hasta mejor, porque pues antes tenía que trasladar y ahora ya no, como tú dices, para él de hecho ahorita está perfecto, o sea, se le acomoda la estación perfecto. Pero
Hay otro caso de una persona que pues en la comunidad en la que vive, no, la verdad no me sé el nombre, pero sé que por las condiciones en las que tenía que tomar clases, lo mejor o lo que le sale bien para tomar las clases es venirse hasta acá con un familiar a tomar las clases en su casa. Entonces, en su caso, por ejemplo, que nos ha tocado maestros que nos ponen un poco más estrictos las cosas, tal vez tiene que venir desde allá hasta en fines de semana temprano hasta tarde a hacer la tarea aquí en la casa del familiar y regresarse. Y cómo ha sido, por ejemplo, sí es un problema que evidentemente no todos estaban preparados para tomar clases en línea, pero cómo ha sido esta parte, por ejemplo, algo que a mí me llama la atención y que me gustaría que nos compartieras, ¿cómo has vivido tú realmente en la parte pues no es, pues sí se pudiera decir emocional, porque yo he visto que algunos expertos mencionan que el hecho de que las personas que estudiaban primaria, secundaria y preparatoria, incluso la universidad, se van a ver un poco frustrados mentalmente y emocionalmente porque no conviven con nadie. O sea, prácticamente desde que, me imagino desde que te levantas, no sé cómo ser como los horarios de escuela y todo esto, pero me imagino que desde que te levantas a las, no sé, 5 o 6 de la tarde o a las 2 no sé, estás como que pues todo el tiempo pues en la computadora y no tienes realmente como que esa parte de convivir con los compañeros, de echar relajo, que el recreo, platicar cosas, problemas o situaciones que estás viviendo y que de alguna manera eso te ayuda como pues a liberar un poco todo el estrés con el que a lo mejor pudieras estar viviendo o problemas que estuvieras estar pasando. Ese es mío. Pues bueno, yo, así como lo veo, bueno, pues qué le cuenta un psicólogo, pero pues uno de los nutrientes que yo creo considerables como primordiales para el ser humano, pues es el contacto físico, bueno, más que físico, más bien de contacto para hablar, para expresarle cosas a una persona, ¿no? Interacción social, sí. sí, son de las cosas más primordiales para el ser humano. Ajá. Por ejemplo, de las torturas más famosas que dejan más locos a una persona es de quitarle el contacto con otras personas por cierta cantidad de tiempo. Entonces muchos podrían llegar a pensar esto, ¿no? Pero yo creo que otra vez volvemos a lo mismo de que depende mucho de la situación. Por ejemplo, yo en mi caso, para no hablar de casos externos, pues nunca había tenido tanto contacto con mi familia, con mi mamá, con mi papá y sobre todo creo que con mi hermano, tiempo antes de la pandemia. Y en general creo que todas mis relaciones más cercanas, interpersonales, se han mejorado con la pandemia ya que he tenido más tiempo para convivir con ellas, pero porque en mi caso así había sido hasta el momento. Entonces creo que a mí, al contrario de la pandemia, en lugar de distanciarme o hacerme sentir más solo, me hizo sentirme como que más unido a las personas con las que más necesitaba unirme, que eran mis papás, mi hermano, también mi pareja y algún que otro amigo que pues casi no tenía contacto con ellos. Y, ok, sí está bien como que esa parte, pero por ejemplo, ahorita que dices que ya te juntas más, o bueno, convives más con tu familia, con tu núcleo central, ¿cambió tu manera de llevarte con ellos? ¿Viste cosas que a lo mejor no conocías? ¿Qué pasó en esa parte? Pues más bien creo que las relaciones como que cambiaron de cierta manera, y no diría que en un giro de 360 grados, pero sí de 180, en el que pues tal vez yo con mi mamá era como la veía al final de que salía de trabajar y eran unas pequeñas horas hasta la noche, y antes la trataba tal vez de una manera muy diferente a la que ya la veo ahora. Tal vez pues sí sigue siendo mi mamá, pero no sé si me da a entender en el hecho de que antes pues tal vez al verla menos tenía menos confianza para decirle ciertas cosas, algún que otro problema, de hecho que justo apenas traté en la pandemia, como que nunca me había abierto para poderle decir que me llevara al psicólogo. Ajá. Cosas por el estilo, que no me había sentido confiado hasta en la pandemia, porque creo que mi relación como que se hizo más cercana porque ya tuve tiempo para estrechar lazos con ella que antes no había tenido el tiempo. En ese sentido yo creo que sí se acercó, en el sentido de que me hizo verla de una manera diferente y ya tratarla más como mi mamá realmente, antes que la tratara nadie, nada más como pues un adulto más de manera respetuosa tal vez. Y ya. Y en cuestión con tus amigos o con personas que sí convivías un poquito más,
ahora que no los ves o que los ves muy poco, ¿cómo es? ¿Te diste cuenta como de quién sí está ahí para ti? ¿De a quién no le interesa mucho? ¿De qué te diste cuenta en esa parte? Pues en general yo nunca he sido de tener demasiados amigos. Soy más de tener una pequeña cantidad de amigos, pero que sean más cercanos a mí, más allegados, se podría decir. Ajá. En este caso, como que por así decirlo, creo que la pandemia fue una limpieza. No sé cómo decirlo, o sea, no creo que es, o sea, sí no mal como decirle limpieza, pero pues de cierta manera, Pásale, bebé. al haber vivido esta situación, como que sabes quiénes realmente están ahí para cuando necesitas ayuda y quiénes solo estaban tal vez porque les pasabas la tarea o quiénes solo están ahí porque les hacías favores. Suena tonto, pero por ejemplo, cuando ves los mensajes y que ves que tu relación con un güey es simplemente porque él te manda mensajes pidiéndote la tarea, ya dices, ah, cabrón, creo que este no es mi amigo. O bueno, yo así lo he visto. Pero bueno, quién sabe, o bueno, no sé. Bueno, a ver, otra pregunta que va como enfocada a eso. Ajá. ¿Tú qué sientes o en qué sientes que te vaya a afectar el ya no estar de manera presencial en la escuela? ¿Qué te está quitando? Porque, por ejemplo, Delfino y yo, que nos veíamos diario durante 3 años, sí, 3 años duró la prepa, ¿no? O sea, sí te das cuenta de eso de que dices tú, un güey solo me hable para la tarea, pero a final de cuentas no era como que en el salón tenían la plática más chida de su vida, ¿no? O sea, no sé si me explico, como que no porque te hable para pedirte la tarea quiere decir, o que hasta ahí te diste cuenta que no era tanto amigo, sino del que ya te das cuenta que a lo mejor sus pláticas dentro de la escuela no se le habla ¿cómo estás? Y aparte creo que también, pues es como que, pues de todo ahí en la escuela, o sea, como que todo es parte fundamental de estar en la escuela. Y al final de cuentas, por ejemplo, no sé, en nuestro caso creo que el ayudó bastante, pues todo ese tiempo, el estar conviviendo para darte cuenta precisamente porque vives diferentes situaciones, que desde que echas relajo, echas pues desmadre, y que te mandan a hablar en la dirección, y que nadie dice, no, pues fue como que no te delatan, o sea, hay pequeñas situaciones dentro de la escuela que de alguna forma también te forjan en algún carácter para tu vida, y también creo que te das cuenta como precisamente como tú lo mencionas, Abraham, de herramientas de decir, pues sabes que esta persona me parece falsa, o esta persona solamente me está utilizando para llegar o lograr sus objetivos. Y creo que de alguna manera en la preparatoria sí te das cuenta de eso, dices, este güey yo no lo voy a hablar, o sea, te das cuenta de diferentes personalidades, porque convives, por ejemplo, en nuestro caso, pues que éramos 50, 56. ¿40? Pues ponle 40. Sí, ahorita está igual. Desde que entran, personas. éramos como 60 y obviamente se van quedando y terminamos como 30 y algo. Sí. Entonces, de alguna manera te sirve para ir viendo diferentes personalidades, y ahora que no, pues como que sí dices, bueno, a lo mejor tu punto de vista está, o sea, es válido obviamente, pero en ese sentido creo que pues obviamente no es como que va a durar para siempre, ¿no? Vamos a regresar a la normalidad y obviamente lo vas a poder hacer. Pero, por ejemplo, tú mencionas algo, no sé si tú le has preguntado a tu mamá ya cómo se siente de que esté, no sé cómo se llama tu hermano, es más chico. Sí, es más chico. De que estén como que ahí todo el día. Porque yo he escuchado Sí, de hecho sí lo he hablado bastante con ella. No, ya estoy enfadado, ya llévenselo. O sea, pasa, güey, pasa, ¿no? Sí, No estás acostumbrado, o sea, claro. Los papás no estaban acostumbrados a estar todo el día con los hijos, y más si los papás tienen que salir a trabajar, pues como que quién se queda con los hijos, ¿no? Entonces, no sé, ahí como que no sé cómo sea eso. ¿Qué te ha dicho tu mamá? Pues que, bueno, para empezar son muchos temas ahorita los que tocaste, ¿no? Pero, a ver, referente a lo de mi mamá, sí lo he platicado con ella. De hecho, así referente a lo que le estaba contando de que me uní más con ella, Sí. he tenido como más pláticas que antes no había tocado nunca respecto a ese tema. Y pues yo pensé que yo era el único como que me sentía, pues no diría que mal, porque tal vez no lo notabas tanto, ya hasta después que ya lo tienes, ves la falta que tenías antes. Pero pues sí como que cambia mucho las cosas cuando tienes contacto con tu mamá así cercano y tu papá también.
a cuando eres como más distante con ellos. No sé si me doy a entender, supongo que ustedes también lo han vivido. Y hablando con ella, pues sí fue como que a los dos tenemos el punto de vista de que la neta sí está muy bien, o nos ha acercado mucho el hecho de ya estar casi todo el día juntos. En este caso ya hablando con ella, pues ya está pensado incluso en ocasiones que si esto vuelve a la normalidad, buscar un trabajo de casa porque le gusta, en este caso, pues, o sea, bueno, hay veces que, por ejemplo, con mi hermano sí se desespera y de broma sí dice, ay, no, ya que lo manden a la escuela otra vez de regreso, Sí. pero... De broma, yo creo. Hay veces que no tan de broma, pero, o sea, sí dice que, por ejemplo, está chido que sí pueda tener más contacto con nosotros, que nos pueda cuidar, porque antes no sabía ni siquiera si comíamos bien, si no, porque nos mandaba a la escuela nada más con el dinero tal vez, o así. Entonces sí dice que de cierta manera, pues sí le gusta estar con nosotros más tiempo, y a la vez, pues también tiene sus desventajas, obviamente, pero pues en general para nosotros ha sido, yo creo que más que nada positivo en ese sentido. Ok, me parece bien. Lo bueno que en tu caso ha sido así, pero Positivo. Claro. bueno, exactamente positivo, no sé, en tu caso, ¿tu mamá trabaja en casa o es ama de casa o qué? Porque, por ejemplo, pues hay personas que sus dos papás tienen que salir Sí, es mi a caso, los dos trabajar. trabajan. ¿Sí? Ajá. Sí, desde siempre han sido así. Los dos casi siempre han tenido un trabajo fijo. De hecho, prácticamente, en realidad, el que más había estado con nosotros con anterioridad había sido mi papá. De hecho, yo con el que tenía más afinidad, o así, por así decirlo, Sí. era con mi papá. Y ahorita ya con la pandemia y otros muchos casos que, pues, no voy a especificarlos, pero pues sí, ya he tenido muchísimo más contacto con mi mamá que con mi papá. Obviamente seguimos siendo muy allegados, pero... sí, ya ahora soy más cercano con mi mamá que con mi papá, entonces antes era más al revés. Se sirvió para que tuvieran mayor apertura, ¿cómo se llama? De diálogo. De algo, Más o menos, sí. sí, mayor confianza. Sí, en general le digo que, bueno, le estaba contando que de hecho, hasta hace poquito, me daba bastante como pena decirlo ya, que siempre había querido, hablar tanto con mi mamá como con un profesional, un psicólogo, por varias cosillas que tenían ahí en mi mente, pues dando vueltas desde hace un montón. Y la razón por la que creo que no lo había dicho era porque, pues, como que de cierta manera con mi papá no era un tema con el que quería tratar, tal vez porque no lo veía como si lo fuera a ver como algo bueno o algo así. Y con mi mamá, que pues es pedagoga, yo dije, igual y sí lo ve más cercano, pero nunca había visto como que la cercanía para decírselo. No se daba el tiempo. Ajá, no deja el tiempo, o sea, momento. ni el apego para yo sentirme cómodo para decirle. Entonces, pues en general la pandemia fue como el salto definitivo que me ayudó para así decirle. A ver, y por ejemplo, para ti que te está yendo como, digamos, medio Bien, chido en la ajá, pandemia dentro de lo ajá. que cabe, ajá. Si tú estuvieras un año atrás, sí, es Claro. hace exactamente un año de la pandemia, si estuvieras un año atrás con el conocimiento que tienes ahorita, o sea, con el que sabes que va a mejorar la relación con tu familia a raíz de la pandemia, ajá, ¿tú preferirías que si hubiera pandemia? Es que yo creo que, o sea, tal vez no diría que preferiría acabar pandemia porque se escucha bien egoísta decir que pues preferiría el mal de un buen de personas por mí, ¿no? Pero lo que voy es que pues si hubiera dado la situación de poder elegir si sí haberme quedado en casa y que hubieran pasado todas las cosas como yo las viví, a como iban normalmente, yo sí hubiera preferido que se hubieran tornado como se tornaron ahorita en este año. Bueno, y en el pasado. Bueno, ahora como todo lo contrario. Ajá. Porque pasó la pandemia y tuviste ese lazo con tu mamá. Uh-huh. Si no hubiera estado la pandemia, ¿cómo crees que hubiera sido tu relación con tu mamá? Porque estamos pues diciendo que te diste cuenta en buen momento, por decir, porque pues, o sea, ¿tienes cuántos? 16. 16. Ajá. O sea, eso o sea, ya hiciste un cambio radical de aquí para adelante con relación con tu mamá. Ajá. Entonces, si no hubiera existido la pandemia, ¿crees que más adelante tú hubieras tenido esa apertura de tener pues ese momento de acercarte con tu mamá y platicar las cosas o curiosidades que tenías que solo a lo mejor ella te podía resolver, o esa cercanía, vaya? Porque quieras o no, los hombres siempre pues como que el papá, ¿no? Y las mujeres con la mamá, siempre es como que lo normal, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que eso en este caso te ayudó? Si no hubiera sido así,
¿qué tanto crees que te hubiera afectado? Es que, bueno, de hecho esto lo he hablado con mi novia, que es con la que también hablo más, creo que en todo el día. Y lo que le digo es que yo creo que si no hubiera pasado la pandemia, por cómo estaba llevando mi ritmo de vida y como muchas decisiones que estaba tomando, como ya sea por, no sé si el ritmo de vida o por cómo estaba viendo las cosas, pero yo siento que si ahorita estuviera en el mismo punto, pero todavía seguido como normalmente, yo ahorita estaría en un punto emocional muy, muy malo, porque estaba yendo para un punto como muy autodestructivo, se dice, que pues está únicamente tomando decisiones que me están afectando personalmente, emocionalmente, incluso a la escuela, etc., o sea, muchos aspectos, porque no estaba sabiendo tomar decisiones nada bien. Entonces, la pandemia como que me ayudó de cierta manera a decir, a ver, cálmate, güey, piensa más frío las cosas, porque todo lo estaba pensando y era como en caliente, ya, di las cosas así de esto. Y la conexión precisamente con mi mamá, pues no fue luego lo que empezó la pandemia. O sea, de hecho, al principio tal vez todavía estaba como reacio a abrirme con ella, a decir muchas cosas como eran y todavía estaba como con esta conducta. Pero ya como pensando, pues todo el tiempo que tuvimos para pensar, pues sí me hizo darme cuenta de un chingo de cosas. Y pues no solo abrirme con mi mamá, o sea, con un chingo de personas que no tenía la confianza, pues me abrí que con muchas otras personas que pues vuelvo a repetir que no me estaba dando cuenta, pero no tenía una buena relación o así, pues tal vez no decir que corté desde cero, pero traté de pues ir cambiando esas actitudes que estaba teniendo pues para mejorar las cosas. En este caso, amigo, no sé si había platicado contigo de eso, creo que no. A veces no soy como que el psicólogo más preparado del mundo en cuestión de decir, ay, voy a estudiar hoy todo un libro. Sí, no, la verdad es que no. Pero de repente trato como de ver mis documentales, que leerme mis artículos para estar como que empapadito y poquito de todo. Entonces, a raíz de que fue esto de la pandemia, la cuarentena, etcétera, etcétera, al inicio, ¿qué sería? Yo creo cuando llevaban 3 años, no, 3 años, perdón, 3 meses, 6 meses, se estaba dando como que un fenómeno que los psicólogos, los sociólogos y todo este tipo de profesionales estaban estudiando, que el encierro, como que el miedo, la incertidumbre, porque sí había pasado como un poquito cuando nosotros estamos en secundaria lo de la influenza, pero no a este grado. Ajá. Entonces, lo que fue el encierro, el sí tener que hacer encierro, el dejar de convivir tanto con personas que era como que, digamos, lo veías normal verlos diario, como que el desactivarte un poquito de la sociedad. Los psicólogos estaban estudiando que la sociedad se estaba haciendo más sensible. Entonces, por ejemplo, en el sector educativo, por eso, cuando estábamos en las clases en línea, después del primer filtro que nada, dijeron como que manden trabajo para casa, ya como que se fue elaborando un poquito más el trabajo, se vio, o por plática de los papás o de los mismos alumnos, que estaban en una fragilidad emocional muy grande. Entonces, unos iban por este lado de la pandemia y otros decían que realmente esa fragilidad siempre ha existido dentro de la sociedad, pero el que no te da tiempo de nada a la vida, o sea, de que tienes que estar trabajando, tienes que estar haciendo tarea, tienes que estar yendo a la escuela. Te dejas por el diario vivir. Te automatizas. Sí, entonces no prestas atención a tu lado emocional. Entonces, no sé si te ha pasado, por ejemplo, de que un día que no puedes dormir es porque te acuestas y segundo ya estás muy cansado, pero de repente empiezas a pensar en todos tus problemas, todo lo que traes, y de repente, ya no dormiste. Entonces, se estaba presentando este fenómeno que digo que estaban estudiando y por eso se fomentó más, te digo, en el sector educativo como que lo socioemocional, dejarles trabajo a los alumnos de la materia de socioemocional, de hecho se volvió creo que materia. Entonces, como que te das cuenta de que realmente no estamos tan bien estructuralmente en las emociones o en lo sentimental hablando, pero simplemente tratamos como que darle la vuelta ocupándonos. Entonces, a la ahorita, como decimos, de que va a volver a una normalidad que teníamos anteriormente, va a volver, pero como quiera se van a implementar cosas de que a lo mejor alguna materia pueda hacer en línea, va a seguir esta dinámica, se van a quedar muchas cosas. Entonces, como que el darte cuenta de eso, como que está afectando, y por ejemplo, te pregunto a ti, ¿no te habías puesto a pensar o sea, no te habías detenido a analizarte o pensarte emocionalmente, sentimentalmente? ¿Cómo estabas en esa parte antes de la pandemia? Sí, de hecho, bueno, justo cuando tuve trato con mi psicóloga, pues me hizo ver cosas como así,
que pues realmente siendo como, pues no, bueno, sí, persona normal que no piensas en esas cosas, yo creo que pues tú te dejas llevar, la neta, y no te das ni un tiempecito para pensar en esas cosas. Y el estar con, y menos estar, claro, y pues con alguien que, o sea, como el psicólogo, yo al principio cuando pedí la ayuda, yo pensé que iba a ser como ten respuestas, un chingo de respuestas que ocupaba. Y no, o sea, el psicólogo más es como, mira, aquí está el camino, estabas yéndote por el otro lado, entonces vete por aquí, que es el camino como correcto, te va guiando para que tú encuentres las respuestas que ocupas. Bueno, yo así lo veo. Y en este caso... Se te queda viendo como que a lo mejor te estoy acordando. Sí, no, es que... pues él es el psicólogo, yo que le digo esas cosas, ¿no? No va a regañar, el psicólogo no sirve. O sea, me puse a pensar en esas cosas como de... en el aspecto emocional, yo cómo me sentía, tal vez cosas que pues sí había medio pensado, pero no había llegado a una idea clara, como no había sentado a la idea, se dice, como de cómo estaba llevando mis emociones, que tal vez no me estaba autocontrolando muy bien en ese sentido. Y pues precisamente el pensar en esto pues sí me hizo darme cuenta que realmente pues el ritmo que estaba llevando normalmente no me permitía no solo pensar, o sea, ni siquiera te permitía darle como un repaso a lo que has hecho en el día, no te permitía reflexionar ni tantito de las cosas que hacías, de las decisiones que tomabas. Entonces para mí ese camino que pues ahorita ya veo como un camino medio autodestructivo, ahora antes en ese entonces lo veía como de, no, pues voy bien, pues he tomado las decisiones a como yo creía que debía tomarlas. ¿Sí me da a entender? Pues qué chido que vamos teniendo como un caso así como que vemos que no todo está tan mal, ¿no? O sea, como que no para todos fue malo como que el encierro, la cuarentena, no, o sea, en algunos aspectos, porque obviamente fue malo para todos, pero que a algunos sí les ha servido las consecuencias. Y por ejemplo, una pregunta que a mí me intriga mucho, o sea, sé que tú y yo no fuimos los mejores estudiantes del mundo, o sea, sí, no, o sea, dice que se sepa que nos volábamos de repente en nuestras clasecitas, que nos corrían, lo que tiene que vivir cualquier estudiante, sí. Entonces, por ejemplo, nosotros sí estuvimos los 3 años presencial, todo. ¿Crees que, o sea, obviamente que, ya sé que me vas a decir la respuesta fácil, Ajá. Depende de cada persona, pero tú crees que vas a salir igual preparado que alguien? Digo, imagínate el alumno perfecto y que tú eres el alumno perfecto que no se vuela a clases, etcétera, y que tú asistes a todas tus virtuales. Qué aburrido, ¿no? Acaba de ser aburrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú crees ¿Cómo que te escapas de tu casa? Sí. ¿Tú crees que un alumno así va a aprender igual que un alumno que sí estuvo todo el total de su año de su preparación escolar en presencial? Me refiero a que, por ejemplo, sí. En el apartado de que, o sea, sí entregas tareas y todo, pero Claro. por ejemplo, no hay como decimos, No hay vivencia, el ir ¿no? con el Sí. profe, cuando te le paras al profe en el escritorio y dices, no, oye, ¿me puedes explicar de manera personal a mí esta parte que no entiendo? ¿Crees que sí vayas a estar igual de preparado que alguien que sí había habido los 3 años en presencial? Sí. No, y aparte, ¿sabes qué? Otra cosa que es importante mencionar. Esa parte, yo pienso que es importante donde aprendes a quitarte el miedo, güey. Porque ahí vences muchos miedos. Por ejemplo, ese de ir con el profe y preguntarle o pararte frente al público, bueno, no al público, obviamente, a los compañeros y exponer. Chingado, la regué, o el maestro me va a regañar en frente de mis compañeros, me van a juzgar, me van a criticar, todo lo que conlleva, todo eso es a lo que voy, exactamente, que eso te va forjando, güey, un carácter. Y tan solo el reconocerte que te están explicando un tema y no lo sabes, y si no, pues es que no lo entendí, explícame, o presentarte como de una forma... Desarrollar otras habilidades. Desarrollar otras habilidades y presentarte como... Ir como de la forma humilde y decir a un compañero, güey, explícame. O sea, el saber que todos dependemos de todos y el crear como esos lazos que... Porque, por ejemplo, estás en línea y pues si no preguntas... Luego, pues le cambias a la página, investigas y sabes la respuesta a lo que sea que te pregunten, ¿sabes, güey? Pues tienes la información a un clic. Entonces, como que esas habilidades yo pienso que no las desarrollas, güey. Puedes salir, pues sí, igual a lo mejor ponen en lo académico igual de preparado, pero en lo moral y emocional, no, güey, o sea...
Sí, eso Sí te afecta, yo pienso que sí, te debería de afectar. Si no es así, te debería de afectar. Te debería, vas a ver que te va a afectar. No, sí, güey. Si no, ¿cómo vas a forjarte? O sea, porque en esa etapa es Ve a la donde- escuela, donde- puto. donde entras a la madurez, por decir, pues cumples tales a Sí. 18 años y es, a partir de ahí empiezas a tomar, pues las decisiones a lo mejor un poco más importantes en tu vida. para el resto de tu vida, güey. Y si no tienes esas habilidades, yo digo que está cabrón, tan solo el ir a pedir a lo mejor un trabajo, pues todo eso El ir a pagar tu ficha, tu todo. Sí, cosas que ahora van a ser muy diferentes, tal vez. A eso se refieren también. Sí. Pues para empezar, ahorita pues, son un chingo de temas, pero primero, pues con lo que me dijo él de. ¿Cuál es la pregunta en específico que me dijiste? Fue como. Que si te crees que vayas a estar igual de preparado. ¿no? Ajá. Pues para empezar, en mi caso personal, porque dijiste que no, como dijera. Sí, depende el de tuyo. casos. En mi caso, desde siempre he sido muy autodidacta. Por una cosa o por otra, Ajá. me ha ayudado a ser muy Pero autodidacta. digamos, mi pregunta es hacia un sistema tal cual de escuela. Ah, ya. O sea, que un maestro crees que te esté enseñando lo mismo de manera presencial Ah, a no, manera para en línea. nada, para nada. No, de hecho hay muchos profes. Bueno, ahorita yo pensándolo lo catalogué como en dos tipos de profes, como a grandes rasgos. Que es el profe que trata de abarcar los mismos temas que abarcábamos en presenciales y que por lo mismo no lo está logrando y nos está enseñando menos. A no ser que te pongas a investigar tú, obviamente. O el otro tipo de profe, que es el que está disminuyendo el catálogo de temas, como permitiendo saltarse los subtemas menos importantes para que ya los investigues tú, ya siendo tu responsabilidad, obviamente. Sí, claro. Para tratar de abarcar los temas más importantes de la manera que te quede más claro, porque pues al fin y al cabo esos temas importantes pues ya se van ramificando los subtemas que ya, pues ahora sí que ahora sí te digas como de, pues ya es tu pedo si lo aprendes o no. Pero sí, no, yo creo que para nada se está viviendo algo ni mínimamente similar a lo que se vivía en presenciales. Por lo menos en el caso del Cebetis, que es donde yo estudio, yo creo que pues de cierta manera algunas decisiones que tomó el director son buenas, pero algunas yo no las califico como tan buenas. Tal vez yo ahorita las veo bien porque es como de, solo me dan como la mitad de las clases cada materia en videollamada y yo lo veo como de, bueno, me puedo despertar más tarde todos los días. Pero ya pensándolo fríamente, sí es como de, pues que la neta sí me están quitando tiempo primordial de clases. Y es que como decía Delfino, es que la dinámica, tal cual la dinámica es... Güey, Sí, yo por ejemplo a diferente. veces iba a la escuela, no me daba flojera levantarme temprano porque iba a ver a mis compas. O sea, Sí. no era tal cual el ir a estudiar, sino que también el Sí, saber que vas a ir a ver a tus... O que, por ejemplo, está todo esto de lo que nosotros vivíamos del Día del Estudiante, que eran que las competencias deportivas, etcétera, que su tardeada, todo. Sí. O sea, como que eso es lo más gacho. Vives cosillas importantes. Y aparte, fíjate que vi algo que estaban cuestionando un poquito a los maestros. Por ejemplo, de prepa a universidad se nota un poquito más esto de que ya tienes a ingenieros o como doctores de maestros. Si hay unos ya muy viejitos. Entonces, que no, porque muchos decían que el que no supieran manejar la computadora o las clases en línea era porque no estaban tan preparados, a pesar de tener un doctorado. Pero yo siento que no. O sea, a final de cuentas, pues sí, la edad sí afecta un poquito en las tecnologías. Tiene O sea, que si le aprender a practicas, adaptarse claro más que lo rápido. haces. Pero, por ejemplo, imagínate que tienes un doctor en la carrera, que es una eminencia para lo que te va a compartir de su conocimiento. Pero sí pero tal cual no les abre una computadora, entonces lo estás desperdiciando un poco. Y otra, como son tan limitados los tiempos en las clases presenciales, no sé si te acuerdas que, por ejemplo, los maestros tocaban su tema, pero te ponían como que mucha ejemplificación. Y yo siento que ahorita ni de pedo pasa eso, porque o das el tema, o los ejemplos. Porque aparte... Me imagino que ahorita tienes que estar lidiando con el que hay que esperar a que se conecten todos, o la mayoría. Si la dinámica le sigue pasando lista. Algunos, es que... ¿Y cómo, por ejemplo, bueno, es una parte? Ajá. Otra, ¿cómo evalúas la parte de si todos están aprendiendo o no, güey? No sé cómo sea, pero, por ejemplo, en presencial, pues el maestro llegaba y decía, vamos a hacer un examen. Así, chingues, no mames, ¿cómo? Sin prepararte era como de ahorita. De ley que dices, ¿por qué si no nos dijo? No, pues para ver si qué pedo, qué aprendemos. ¿Cómo? Y luego, o te aventaba una pregunta de un tema y... Sí, en corto respóndala y pues nadie responde. No, estos güeyes no aprendieron ni madres. Otra vez, hay que checar el tema otra vez. Y así, pues, ¿cómo
Pues igual me imagino que les hacen examen, ¿no? Por ejemplo, en esa parte que dice Delfino, ¿tú crees que los maestros están siendo justos? O sea, tú, por ejemplo, que yo te conozco y sé que sí entregas tareas, sí te conectas a todas tus clases en línea, pero ahorita es muy fácil poner un pretexto como de, la neta se me fue la luz, porque también estamos teniendo problemas aparte con la electricidad, se me fue la luz, se me fue el internet, o tal cual te preguntan porque lo he visto en videos que han subido a Facebook, que de repente te preguntan y de repente dice, te apagó la cámara. Cuando ibas a participar. Ibas a responder, no, sí, profe. Pero ¿cómo te dicen? Porque a lo mejor sí es real. Ajá, o sea, sí. realmente como... Los que se quedaban sin mover. Entonces, tú que sí le estudias o algo así, ¿tú crees que, por ejemplo, los maestros sí están siendo, ¿cómo se dice? Objetivos en la manera de calificar? Otra vez depende de cada profe, ¿no? Pero voy a hablar de como a grandes rasgos, los tipos de profe que nos han tocado, que ahorita a grandes rasgos consisten nada más 2 semestres, o sea, como unos 9 profes. Creo que gran parte de ellos, por las mismas reglas, porque volvemos a lo mismo de que el director, pues, la autoridad superior, es el que ha puesto muchas reglas para pues, controlar el cómo nos enseñan. Porque pues obviamente si hacía que muchos profes sin darles reglas nos dieran las clases, iba a ser un desmadre. Entonces puso como unas reglas generales que tienen que seguir, como por ejemplo lo de que pues no es obligatorio asistir a las clases en videollamada porque algunos no tienen la oportunidad, sí. Que igual y tienen que ser más flexibles con los horarios de entrega, que igual y tienen que ser más flexibles con los horarios de los exámenes, con los horarios de un chingo de cosas. Entonces en general esas normas ya han limitado a los profes. Luego, el tema que tú dijiste de que pues muchos profes tal vez solo sabían enseñar de manera presencial, de manera buena y nunca habían, o sea, su manera, o sea, sí, la pedagogía que han tomado o mínimo aprendido era pues nada más en el tema de aprender, tal vez, enseñar, perdón, de manera presencial, ¿no? Entonces igual de manera a distancia ya se han limitado un poco su manera de enseñar, que me ha tocado profes que sabemos que son buenísimos o que nos habían dado antes y eran muy buenos enseñando y que ahorita porque no saben cómo se prende bien el micrófono, perdemos ya media hora de las pocas clases que tenemos y eso ha causado que algunos profes evalúen con poquísimos trabajos y que cause que, pues, obviamente la gente como... Todos pasan con 10, chicos. No, es que es una mamada, pero hay un profe, por ejemplo, en específico este semestre que hay 3 reprobados porque no entregaron los trabajos y todos los demás tenemos 10. Ni un 8, ni un 9, ni un 7, ni un 6, no, todos o reprobados o 10. Y pues ahí dices, pues, ¿qué forma de evaluar hace que medio salón, no, más de medio salón apruebe con 10 y solo 3 reprueben? No, bueno, yo no le veo sentido, por ejemplo. Pero luego hay otros profes, como por ejemplo ahorita que nos tocó una maestra que sí es muy estricta, incluso nos hizo tomar un examen a las 7 de la mañana en día sábado. Que para empezar yo lo veo mal porque pues está fuera de horario de clases. Sí, eso es lo más culero, güey. Eso es lo más culero que... Imagínate que en presenciales te dijeran vente al sábado a las 7 de la mañana. De clases es de 8 a 1, por decir. Ajá. No, aquí te conectas a las 5 de la tarde. Y los sábados, como dice él, no mames, qué pinche flojera, güey. Claro. Ya sí, ya como un trabajo, yo voy a tal hora, salgo y se chingó. Pero la diferencia es que ahí el profe te dice o te conectas o pues ya es tu pedo tu calificación. Pues eso es lo chido, güey. Pues sí, en parte. Pero por ejemplo, ya, por eso mismo. Las tareas en 5 minutos, ahorita hago la fotografía. En lo que pasa lista, güey. En lo que pasa lista. Ahí está, profe, ya. Listo. Sí. Sí, pues en este caso, digo, por ejemplo, esa profa, pues ya, pues obviamente sí presentamos varias quejas, porque algunas cosas yo sí las veo bien de que sea estricta, porque también hay un buen de alumnos que ya ahorita es como que ya tiro ya no quieren ninguna dificultad y quieren que los aprueben con eso, con un 10. Pero sí hay unas actitudes que tomó que pues sí no me parecen correctas. O sea, para empezar que lo hagan día sábado, para mí se me hace algo muy injusto, independientemente de lo que sea. Y también 7 de la mañana en día sábado, pues por ejemplo, volvemos al mismo caso de los que viven en ranchos que tenían que venirse para acá a hacer tomar clases y hacer los exámenes. Imagínate venirse hasta acá día sábado 7 de la mañana, igual y su papá dice, no, ¿por qué te va a llevar a las 7 de la mañana en día sábado? En sábado no estudias, para empezar. Y entonces esto causó que pues en algunas materias la calificación fuese muy injusta, que por ejemplo yo que prácticamente entregué todo en tiempo y forma, aún así me saqué un 8 y alguien que entregó algo a destiempo pero solo por alguna vez que se conectó, porque yo no tuve problemas de conexión, ya tiene el 10. Y son cosas que no están... Esas injusticias siempre ha habido, no, pues ya ni modo, ¿verdad? El güey que tenías un compañero que ese güey no fue un semestre, llegó al examen, sacó 10 y... 10. Y tú todo el día echándole ganas. Pues, como dices, güey, vas, entregas tus trabajos, bien que mal, ¿verdad? Porque, pues, claro. No, el chiste era cumplir, estuvieran bien, estuvieran mal. Y este güey así nomás fue el día del examen,
Y aprobó 10, chido. Y Ajá. profa, pues es que este güey no, ni venía ni nada, pues él sacó 10 en el examen y ahí está su Claro. calificación de haber sabido, güey, pues tampoco. Sí, en esas injusticias ha habido siempre, ¿no? Sí, es parte de... Sí, pero pues ya te vas haciendo callo de que pues no todos los profes van a ser iguales. Entonces pues ya vas aprendiendo, igual hay gente más estricta, gente menos estricta. Pero así respecto, ya regresando a la pregunta, pues sí hay unos profes que lo han estado evaluando muy mal, pero unos muy fácil, unos muy difícil y ya los punto medio, que pues sí han sabido de hecho llevar bastante bien. Hay 2 que 3 profes que la verdad, pues chulada de clases que están dando y nos están enseñando bien, nos dan buen material didáctico para estudiar fuera de clases, nos ponen buena cantidad de tarea, buenos horarios de entrega, entendibles para tanto los que tenemos buenas capacidades para entregarlos como los que tienen dificultades. O sea, yo creo que es más que nada que muchos profes les falta tal vez sentarse un rato a pensar bien las cosas de cómo las están haciendo y uno que otro pues que sí realmente ni las ganas le están echando, pero pues igual y también tienen otras responsabilidades que le han impedido eso, por eso nosotros no tenemos tampoco el derecho a estarnos quejando por cada una de las cosas que tenemos, porque también nosotros tenemos esas dificultades en ocasiones de que no nos conectamos por algún problema, etc. Entonces, son muchas cosas, la neta. Sí, me imagino, pero pues ojalá lo estés disfrutando. La verdad, a mí no me hubiera gustado nada. No, a güey. mí tampoco. Yo sí me hubiera salido y yo me espero hasta que entremos todos. Sí, sí, Ya sí. desmadre. Ya se nos alargó tantito, entonces les parece que la dejamos. No sé si quieras como dar una pequeña conclusión, un resumen o algo que las personas, que tú como mensaje, porque a ti, por ejemplo, eres del tipo de personas que les fue bien, porque tu lado humano fue más vulnerable y creaste tus relaciones familiares más fuertes. Entonces, algún consejo que les pudieras decir a los que nos están escuchando para que hagan a lo mejor lo mismo o que les pudiera ayudar a crecer en este tiempo que fue tan difícil, o alguna técnica que tú seguiste para que no te afectara tanto. Obviamente todos tenemos nuestra forma de pensar, de actuar y todo eso, entonces a todos no les va a servir este consejo, sí, pero claro, a grandes rasgos, pues siempre vas a tener una persona de confianza, así por muy cerrado que seas, mínimo tienes una persona que digas, este güey sí le puedo contar todo a mi papá, a mi mamá, a un amigo, a un tío, lo que sea. Pues primero que nada, yo creo que debes de ir sentándote, darte el tiempo para sentar un chingo que tienes en la cabeza nada más dando vuelta, y ya que vayas de cierta manera sentando esas ideas para tener una capacidad de expresarlas a alguien más, pues sí externalízalas, porque a mí lo que más me ayudó y así como podría decir que fue la solución de todo a grandes rasgos, fue externalizar el problema. Pero para eso, pues la neta sí tuve que estar un buen rato pensando cómo decirle a alguien todo ese problema para que me ayudara. Entonces, pues es primero eso, o sea, date el tiempo a pensarlo cuando tengas el tiempo, aunque tal vez te cueste un poquillo, y ya después busca a quién, cómo, y pues ya, dilo. Va a haber siempre una persona de confianza ahí que te escuche, y pues, sí es eso lo que hace falta, externalizar el problema. ¿Tu amigo? ¿Algo que quieras agregar? Qué aburridas las clases presenciales. Las en línea, perdón, en línea, sí, por lo que nos han contado. Y tampoco me hubiera gustado vivir en este tiempo, amigo, de mi época de estudiante, porque la neta estuvo chido. Y más, pues, tú estás estudiando, a ti te tocó cuando ibas entrando a la prepa, ¿no? Un año llevaba ya. Imagínate los que van a perder su graduación, Sí, en culero, las fiestas, güey. Los que ya la perdieron, porque hubo una generación que ya la perdió. Pues qué mal por ellos, ¿no? Ojalá en la universidad sí ya les toque lo chido. Y pues nada, estaba interesante nada más este capítulo, amigo, el ver la otra parte. La real. Sí, porque nosotros en el capítulo solo especulábamos. Sí, claro. Que a lo mejor, que llegamos a la conclusión de que estábamos en un poquito la razón, que está bien feo estar ahorita en eso. Pero sí, amigo, con eso nada más como que sí, el escuchar a la otra parte, al estudiante, al joven, cómo lo está viviendo ahorita. Entonces, ¿tú con qué te quedas? Fíjate que algo que yo quiero mencionar y que lo he vivido de cerca con una persona, que el tiempo que dedicas ahora a la escuela, no sé cuánto tiempo sea, pero me imagino como que no es ni todo el día ni todos los días. Ajá. Te permite
tener una mayor flexibilidad o de libertad dentro de tus horarios ordinarios de escuela. Entonces, yo pienso que sí es importante que en esos lapsos o pequeños tiempos te des como un tiempo, como lo menciona Abraham, de pensar qué es lo como que realmente lo que quieres de tu vida y por qué no ver como qué posibilidades tienes de ir generando algún ingreso, porque eso te ayuda cuando entras desde los 20 a los 25, el poquito o mucho ingreso que puedas generar dentro de la preparatoria te sirve mucho, y yo creo que es una buena etapa en la que la puedes regar, güey. Sí. O sea, la puedes regar de que a lo mejor, no sé, compras un termo y lo vendes y no te implica un mayor esfuerzo, y sin embargo si empiezas a aprender, ay güey, pues aquí perdí, aquí me fue mal, empezar a crear como, bueno, si es lo que te llama la atención, ¿verdad? O las artes, pues ver que a lo mejor haces unas piezas de carpintería, o aprender algunas otras técnicas de algo que te guste, y que inviertas ese tiempo en buscar qué es lo que realmente te llena como persona y como un hobby o algo que emocionalmente te mantenga tranquilo o contento, güey, simplemente. Porque pues eso creo que es parte fundamental para que en los próximos años no lleves como una vida frustrada de que no mames, no he hecho nada o no tengo nada. Y pues creo que es importante que al menos descubras cuál es tu pasión o tu gusto, tu hobby, y no que vayas por la vida nomás ahí sin vivir. Esa mentalidad empresaria tuya, amigo. No, qué bárbaro, de verdad. Siempre pensando en el negocio. Felicidades. No, hombre. Y bueno, hasta aquí le dejamos por ese capítulo. Ojalá que por ahí alguien le pueda ayudar. Ya saben, por favor, suscríbanse a nuestro canal, que ya estamos subiendo contenido más regular, de manera más regular. Ya vamos un poquito más en forma. Y también que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. A ver, el productor, primero que no una explicación, porque al principio lo hizo como que complicado, güey. No quiero que nadie lo encuentre. Sí, nadie chingue su madre, nadie lo encuentre. Y como que... ¿Qué pedo ahí, güey? Ya después como que... Es que nos ganaron el nombre, güey. Y ya, vámonos. Había alguien más que se llamaba Choque Realidades en Instagram. Y ya ahorita ya... @Choque Realidades en todos lados. Así, @Choque_Realidades en todos lados. Facebook, TikTok, ahorita ya vamos a empezar a subir videos. Como clipsitos, igual Facebook. Así es como nos pueden encontrar, @Choque Realidades. Ya saben, ahí también subimos las historias de cuando se va a subir el programa, alguna que otra historia de cuando estamos grabando el programa, y alguna que otra publicación también sobre temas ya sea de psicología, de todos los temas de interés que al fin y al cabo pues también es para lo que están también esas redes, para exponer cosas que también no nos da tiempo aquí o así. Y pues muy importante que nos sigan ahí, porque pues ahí mediante todas estas cosas igual en un futuro hacemos alguna que otra dinámica, para que también personas que nos escuchan puedan tener una pequeña participación en el programa, y pues muchas cosas que se van a hacer. Entonces pues es muy importante que nos sigan, ya saben, en todos lados, @Choque Realidades, o en YouTube nada más es Choque Realidades. Ok, pues con eso nos despedimos y que tengan un excelente día, cuídense y vayan a sus clases.